Hoy hablaremos del modelo OSI, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido en inglés como Open System Interconnection. Es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en 1980 por la Organización Internacional de Normalización. Vamos a hablarles del nivel físico, el primer nivel. Es la primera capa del modelo OSI, es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medios físicos por los que se va a viajar la comunicación, ya sea por cables de pared, por cable coaxial, guías de onda, aire o fibra óptica. Definir también las características materiales, ya sea como la electricidad u otros elementos. También definir las características funcionales de la interfaz y liberación de enlace físico. Transmitir el flujo de bits a través del medio. Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión. Empecemos ahora con el segundo nivel, enlace de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores y de la distribución ordenada de tramas y control de flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos MAC-IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, así determinando el paso de tramas, verificando su integridad y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico con el medio de red, redireccionando las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones, cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa en el enlace del switch, que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos datos a su destinatario. Dada esta situación, se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas y protocolización de datos. El tercer nivel es el nivel de red, que se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Los protocolos enrutables viajan en los paquetes IP, IPX y AppleTech. Los protocolos de enrutamiento permiten seleccionar las rutas por RIP, IGRP, OSPF y BGP. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque son más conocidos frecuentemente como routers, que están en inglés. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch del nivel 2, dependiendo del funcionamiento que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente para descartar direcciones de máquinas. Ahora yo les hablaré del modelo número 4, el nivel de transportación. Explicado de manera breve y con palabras sintetizadas, este nivel es el responsable de la regulación del flujo de la información, que va desde el origen hasta el destino. Como ya sabemos, este nivel se maneja con dos protocolos, que es el TCP, que quiere decir Protocolo de Control de Transmisión, y el UDP, que quiere decir Protocolo de Datagrama de Usuarios. Bueno, el TCP, como ya sabemos, es un protocolo orientado a la conexión. Sus dos tareas principales son que la entrega de datos sea confiable y el control del flujo. El control de flujo se utiliza para la transferencia de datos con el único propósito de impedir que el receptor sea abrumado por los datos entrantes. Sin embargo, su confiabilidad implica que cierta sobrecarga entre los tamaños de los encabezados y el mayor tráfico entre el origen y el destino.
Hablando de UDP, es un protocolo de capa de transporte que genera pocos gastos y se utilizaría para las aplicaciones que no requieren un envío de datos confiables. No está orientada a la conexión y mucho menos rastrea la recepción de datagramas en el destino. Solo envía los datagramas recibidos a la capa de aplicación a medida de que estos lleguen y no se reenvíen datagramas perdidos. Por eso es más rápido. Siguiente capa, el nivel número 5 de sesión. Esta función de la capa de sesión crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de usuario en el origen y el destino. Los servicios que proporciona esta capa de sesión es la sincronización, el intercambio de datos, la administración de diálogo. También sincroniza los diálogos entre las capas de presentación del host y administra ese intercambio de datos. Otra es que coordina el intercambio de información entre diferentes sistemas de forma transparente para el usuario. Esto lo hace mediante la capa de diálogos. Y el control de diálogo es el que establece el orden entre los mensajes que deben influir entre los usuarios finales. La capa de sesión es la que decide si va a utilizar la conversación simultánea o la comunicación alternada de dos vías. Esta decisión se conoce como control de diálogo. Número 6, o el nivel de presentación. Esta es la primera en trabajar más el contenido de comunicación como se establece en ella misma. En ella se tratan diferentes aspectos, tales como la cinemática y la sintaxis de datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por lo tanto, podemos resumir que en esta capa es la encargada de manejar las estructuras de datos abstractos y realizar conversiones de representación de datos. En esta capa también se permite cifrar los datos y comprimirlos, es decir, actúa como un traductor. La capa 6 o capa de presentación cumple tres funciones principales. La número 1 es el formateo de datos, la número 2 es el cifrado de datos y por último la comprensión de datos. Para comprender cómo funciona el formateo de datos tenemos dos sistemas diferentes. El primer sistema utiliza el código amplio de caracteres, que es el código decimal, codificados en sistema binario. El segundo sistema utiliza el código americano normalizado por el intercambio de la información, el ASCII. Para la misma función, la capa 6 opera como un traductor entre estos dos tipos de diferentes de códigos. El nivel de aplicación. Al ser la capa final, se basa en las funciones de las capas inferiores para completar el proceso de comunicación. Esta capa proporciona la interfaz entre los usuarios que utilizamos para la comunicación y la red subyacente, en la cual se transmiten los mensajes, los protocolos de capa de aplicación. Básicamente se utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan entre los hosts de origen y de destino. Audio Jungle.